Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Así que dime, ¿qué es lo que planeas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Mary Oliver. En el episodio de hoy invitamos a Matías Guerrero Gatica, biólogo especializado en ecología y conservación de ecosistemas. Es también investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad y cofundador de Kintu, una ONG dedicada a la restauración socioecológica del ecosistema mediterráneo de Chile. Dentro de sus acciones más novedosas está la reintroducción del guanaco. Somos Katy y Seba y este es nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Pero antes, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en nuestra página de Patreon, por menos de 1,000 pesos o $1. Con tu suscripción vas a estar asegurando que este podcast siga sobreviviendo. Y además vas a tener acceso a videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es súper importante. Vamos con la conversación. Bueno, averiguando de ti, Matías, me nació mucha curiosidad para saber cómo llegaste hasta estos temas. Entonces dije, pero ¿qué fue lo que estudiaste? Que al final terminaste trabajando con ecosistemas mediterráneos y con guanaco. Sí. Porque eso es plantas y animales, po. Y humanos. Y humanos también, sí. El humano más difícil. Sí. Sí, súper buena pregunta. Pero, a ver, yo estudio biología porque me entretenía mucho la biología en el colegio. Tenía un profesor de biología en el colegio que me motivaba mucho. Ya en tercero y cuarto era uno de los ramos, si es que no el ramo que más me gustaba. Entonces, sí o sí empecé a meterme a la biología como opción de estudio. Yo no sé cómo supe que existía licenciatura en biología. Pero llegué ahí y obviamente mis opciones eran como ingeniería en mecánica, ingeniería civil en obras civiles o biología, y después fue como no. Adiós ingenierías, porque los clásicos también, y yo era más científico, pero de hecho me eché las matemáticas en biología en la universidad. Y bueno, llegando a la Universidad Católica, entonces hago biología y posteriormente me empiezo a inmiscuir en lo que es ecología. Y ahí yo me di cuenta que la ecología me encantaba. Ansiaba mucho tener los ramos de ecología, porque en primer y segundo año son ramos más de biología celular, inmunología, cuestiones más celulares, hasta que empiezo a llegar a los ramos de ecología ecosistema, ecología conductual, ecología de comunidades, ecología de poblaciones. Y en ese momento empiezo a entender que hay una rama, digamos, de la ecología que pretende recuperar los ecosistemas en base a la degradación ambiental. Y ahí es donde empiezo primero a inmiscuirme con pescadores artesanales. Empiezo a estudiar el impacto que tienen la pesca artesanal en lugares lugares abiertos, no manejados. Y ahí empiezo a entender como la dimensión humana de los problemas ambientales y que es mucho más complejo de lo que yo creería. Un profesor, me acuerdo que hablaba de que la conservación no trata sobre plantas y animales, trata sobre humanos. Sí. Mucho. Y ahí llego al laboratorio del profesor Juan Armesto, y ahí empiezo a inmiscuirme en lo que es la ecología de ecosistemas, y con un fuerte arraigo en los sistemas socioecológicos, que cachaba más o menos en términos teóricos lo que significaban, pero no súper desde la inocencia, digamos, en términos teóricos. Y ahí el profesor Juan Armesto me apoya con un magíster, con una tesis de magíster socioecológica. Yo lo que hago es investigar el efecto de la ganadería en una cuenca abastecedora de agua a Chiloé, particularmente Ancud.
Y ahí hago lo que hoy en día estoy empezando a complejizar un poco más, que tiene que ver con la investigación a través de métodos mixtos, cualitativo y cuantitativo, sobre lo que es el efecto de las comunidades locales en los ecosistemas. Y hablo efecto porque no son consecuencias, son efectos, son relaciones. Algunas relaciones son negativas en términos de sustentabilidad, otras son muy positivas. Bueno, ¿y qué hace que algunas sean negativas y qué hace que algunas sean positivas? Y esa cuestión a mí me llamó mucho la atención. Y entre medio aparece una persona llamada Mary Ruth Bernstein, que estaba empezando su postdoc en el 2013 y necesitaba a alguien para coordinar un proyecto de reintroducción de guanacos. ¿Y que ella no era tenían chilena o sí? No era chilena, Ajá. justamente. Meredith es de Estados Unidos. Ajá. Se había ganado un postdoc aquí en Chile y necesitaba alguien que le manejara el proyecto. Y ahí empieza una asociación medio entre que interés por curiosidad, medio entre que me pagaban 15 lucas al día por el terreno. Y que 2 años después era el coordinador, presidente, director y no sé qué otra cuestión del proyecto. Porque me metí de lleno. Y ahí, paralelamente, haciendo mi tesis de magíster, me empiezo a dar cuenta de los desafíos que implica la restauración ecológica y socioecológica del bosque y matorral esclerófilo de Chile Central y del ecosistema mediterráneo en general. Y posteriormente, haciendo como un poquitito un salto, llego al doctorado, termino el magíster y llego al doctorado y pretendo de alguna forma hacer de ese hobby investigativo en torno al efecto del guanaco en el bosque y matorral esclerófilo una línea de investigación en sí misma. Y ahí es cuando en el doctorado propongo el proyecto de restauración socioecológica como un proyecto de tesis en torno a esto. Entonces fue un poco la curiosidad. Yo estoy hablando, son como 6, 8 años de trabajo ad honorem que hago de alguna forma con esta línea, hasta que de alguna forma la hago mía y empiezo a conseguirme fondos para desarrollarla, digamos. Junto a Meredith también muy de la mano y ahora con un par de otras personas que han aparecido desde el 2017, 2016 en adelante, que nos han empezado a ayudar justamente, estudiantes que les interesa el tema. Yo ahora estoy integrado en una red de investigación de la Universidad de Chile que se llama Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios y ahí me empiezo a codear mucho con antropólogos, geógrafos y otras personas que me empiezan a suplir de elementos teóricos sociales, lo que yo vengo con mi mochila, que es los elementos teóricos de ecología y socioecología. Y ahí llegué a esta pregunta, ¿no?, de investigación, a esta pregunta de entera, como de término filosófico, cómo es posible recuperar un ecosistema y cómo es posible generar mayor armonía entre la relación de persona y naturaleza. Súper interesante. Y bueno, yo nunca había escuchado antes, si no hubiese escuchado hablar de ti, del tema del guanaco y la restauración de ecosistemas aquí en la zona central. ¿Eso se sabía de antes o fue algo que...? No, pero sí, es raro, es súper raro porque aquí tengo varias anécdotas. Yo voy a un congreso de ecosistemas mediterráneos del mundo, el 2014, que se hace en Chile, y presento el proyecto de reintroducción de guanacos para recuperar el ecosistema de Chile Central. Y a la salida de la sala se acerca una persona botánica y me dice, ¿tú estás postulando que un herbívoro va a ayudar a las plantas? Sí. Y yo le digo, sí, eso. Un herbívoro que se come a las plantas va a recuperar las plantas. Y yo le digo, sí, eso. No, pero es que es ilógico, Matías, lo que estoy postulando. Es ilógico. Y yo, así como poco a poco me empecé a dar cuenta del calibre de palabras que estaba escuchando. Porque en definitiva, tú vas a los libros y se sabe que el guanaco estuvo en todo Chile. En todo Chile. De desde cordillera a costa. norte Desde el hasta norte el al sur. sur. ¿Cachai? Y por otro lado, los botánicos saben
los guanacos son herbívoros y que por tanto comían plantas. Sí. ¿Por qué no hacer esa conexión? Y ahí hay una cuestión súper interesante, que es el trabajo hiperdisciplinario. Incapaz de trabajar con otras disciplinas. No estoy hablando porque hay un gradiente de integración disciplinar, desde la multidisciplina, pasando por la interdisciplina hasta la transdisciplina. Y en la interdisciplina justamente donde dos disciplinas conversan y se integran. Ni siquiera había trabajo multidisciplinario. Claro. Porque si un zoólogo, experto en un guanacólogo, se junta con un plantólogo, como que es lógico. Entonces, ese fue el primer gran desafío que todavía estamos lidiando con ese desafío. Entonces, ¿se sabía? En términos concretos, no. Pero en términos inconscientes, apelando como a esta inconsciencia de que están los libros ahí, pero nadie los conectó, sí, se sabía. Hay información paleoecológica de la presencia de guanaco en distintos lados. Sabemos que el bosque esclerófilo tiene millones de años. Entonces, era lógico. Pero no se conectó. Si te ha gustado nuestro podcast, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon, por menos de $1,000 o $1. No tenemos auspiciadores y toda la producción de este podcast la costeamos con nuestra platita y con los aportes de nuestras y nuestros Patreons. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es muy importante. Sigamos con el episodio. Y para quienes nos están escuchando, que me imagino que hay todo tipo de personas, ¿no? Se deben estar haciendo esa pregunta. Entonces, ¿por qué un herbívoro va a ayudar a regenerar un ecosistema si se come a las plantas? ¿Por qué el guanaco ayudaría? Bueno, empezamos a ver las funciones ecológicas de los herbívoros en general en el planeta y nos damos cuenta que tienen muchas funciones. Claro. Por algo están ahí. Y por algo, por millones de años, las plantas también han estado al lado de esos herbívoros. Sí. Simple y llanamente las plantas se adaptan a la presencia de herbivoría. Y es más, no solo se adaptan, la necesitan. Así como hay ecosistemas que tienen fuego de forma natural y necesitan el fuego para abrir las semillas, para romper el cascarón de donde están el conjunto de semillas, no sé, para crecer, para reproducir. Hay plantas que necesitan de la presencia de herbívoros. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos, digamos, ecosistémicos que nos empezamos a dar cuenta con respecto al rol, al trabajo, simple y llanamente del guanaco? Y es que siempre hablamos de 4 dimensiones. Primero, la dimensión de la perturbación local. El guanaco genera baños de polvo. Y cuando hay mucha vegetación herbácea, por ejemplo, hay muchas plantas que no se pueden asentar ahí. Pero si hay un espacio vacío, se pueden asentar. El guanaco, al generarse esos baños de polvo, abre nicho para que otras especies lleguen, de plantas herbáceas, arbustos, árboles. Eso quiere decir que se da vuelta en el polvo, así como los elefantes. Como los elefantes, como las gallinas también. Las gallinas también hacen mucho eso. Los mamíferos todos hacen eso también. Muchos hacen eso. Tenemos los baños de polvo. Generan caminos establecidos. Me pego un viaje una vez para Fray Jorge y nos metemos justamente con Juan Armesto, mi profesor de magíster, y le pregunto al guardaparque, le digo, oye, estábamos en un lugar de investigación, entonces le digo, oye, igual súper buena la gestión, porque mira, los caminos están súper cuidaditos, sí. Así como todo podado, me dijo, y se cagó la risa, como, son los guanacos. Y yo así como, ¿cómo? Sí, pues los guanacos, si los guanacos andan por aquí, siempre andan por aquí. Y dije, ya, pero no andan por otro lado, no, andan por aquí, tienen caminos establecidos. Y yo así como, aquí está. ¿Cuál es el efecto ecológico? Que los guanacos establecen estos caminos y no degradan el resto del bosque. Por tanto, el resto del bosque ante una perturbación se sigue regenerando. Y ellos solo comen alrededor del camino. 2. La tercera, defecaderos. Para nosotros la caca es oro del guanaco. Hay una cuestión que también se sabía hace mucho tiempo, y es que los guanacos de forma natural generan defecaderos.
solo defecan en ciertos lugares. Y si nos subimos arriba de un dron, en un lugar donde hay guanaco, vamos a ver puntos específicos donde hay guanaco que se forman como una especie de polígono en términos generales. Y eso habla del hábitat de un macho y sus hembras, porque se establecen en forma de harem. Entonces, ellos tienen que marcar esos puntos para decir, esta es mi zona. Y coincidentemente, como comen vegetación, esas semillas, cuando llegan las primeras lluvias, se forma literal tierra de hoja exquisita, rica en nutrientes. Y luego de eso, están listas y dispuestas para crecer. Entonces, los defecaderos establecidos, estos montículos de caca, realmente son grito y plata a la hora de restaurar el bosque esclerófilo. ¿Y ellos también hacen caca semillas? ¿Pasan por su tracto digestivo? Varias de ellas pueden resistir. Sí, por ejemplo, la semilla del espino puede resistir el paso del tracto digestivo. El guanaco tiene 3 estómagos. Entonces, no es un rumiante que tiene 4 estómagos, sino que un pseudo rumiante. Pero, claro, un poco la función que está buscando el espino, que pase por el tracto digestivo de un animal para que degrade la testa y posteriormente pueda germinar. Y la última, 4, tiene que ver con la conectividad que hay al momento de migrar altitudinalmente. ¿Por qué? Porque el guanaco cuando nieva baja. Como hoy, por ejemplo, que está todo nevado. Justamente. Probablemente vamos a empezar a ver noticias de guanacos que están bajando. En el Cajón del Maipo, en Farellones no hay guanacos cerca, así que no por Anglo American. Pero en la cordillera del Valparaíso también se ven guanacos que bajan cuando nieva. Entonces bajan y en verano, primavera, empiezan a subir a medida que se van derritiendo las nieves. Y los guanacos entonces están conectando poblaciones de vegetación. ¿Qué hace eso? Mayor diversidad genética. ¿Cuál es el impacto de la mayor diversidad genética? Mayor resiliencia de las comunidades de plantas ante perturbaciones, tales como el cambio climático. Entonces, estas 4 propiedades, y pueden haber más, pero son las que hemos visto, nos hacen pensar del guanaco como un jardinero natural. El guanaco le echa benzina, le echa carbón al sistema para que empiece a andar este motor de regeneración. Si no tenemos esta benzina, este carbón, no se regenera, pero a muy menor tasa, mucha menos velocidad. Y lo que nosotros pretendemos justamente eso. Y lo otro es que justamente el guanaco es parte de una red trófica que conocemos, el puma, el cóndor. El cóndor ahora está metiéndose en los rellenos sanitarios. Le falta comida. Si tuviéramos poblaciones sanas de guanaco cazadas por puma, el cóndor tendría alimento. Y lo otro es que el puma también podría tener una alternativa al ganado. Y así podríamos quizá pensar de que el guanaco va a bajar el conflicto con el puma. Claro, porque, no sé, estoy aquí adivinando, pero el puma entre comer guanaco y comer ganado, me imagino que prefiere comer guanaco, porque también entienden que al comer ganado reciben ¿cómo se dice? La respuesta de los ganaderos, po. Sí, no, totalmente. O sea, para mí yo creo que el puma la tremenda torta, el puma para el guanaco es la tremenda torta. Y claro, si lo pensáis, por ejemplo, el puma no come vacuno, pero come caballos y come cabras. Creemos que el puma come caballos porque hace miles de años habían caballos sudamericanos más chicos. Y por tanto, probablemente el sabor me tinca que le hace juego. Pero yo creo que, claro, si uno reintroduce guanaco en un inicio, el puma, que lleva generaciones sin guanaco, va a decir, ¿cuál es este bicho raro? No lo entiendo mucho. ¿Pero qué? Va a pasar 1 o 2 generaciones y el puma se va a ir y probablemente va a ser el pedazo de torta para por fin, el plato que esperaba en el menú. Yo creo que igual no ha pasado tanto tiempo, deben ser unos cientos de años que los guanacos han disminuido sus poblaciones. Sí, de hecho, efectivamente, no son tantos. Sí. Nosotros hemos mapeado en términos de relato la disminución de guanaco en Cajón del Maipo. Y estamos hablando de los últimos guanacos que se ven relativamente cercanos a San José de Maipo, que viene siendo la zona más urbana.
1970, por ahí, alrededor de 1970. En otros sectores, 1950. De ahí para adelante no hay. Ayer, o sea, las poblaciones, si logramos tener un hábitat adecuado en términos de disminuir la amenaza y en base a eso que el resto de las poblaciones avance, sí, volverían a esos lugares donde antiguamente se vieron, y no tan antiguamente. Y hoy tengo hartas preguntas. Pues, ¿es principalmente por la actividad humana que han disminuido sus poblaciones, o no? Sí, probablemente. O Nosotros varios tenemos... factores. No, es caza furtiva. Nosotros tenemos desde relatos coloniales que hablan de la matanza de cientos de miles de guanacos por deporte, ni siquiera para... ¿Era para comérselo? No, porque al día mataban miles de guanacos. Ajá. La gente no comía. Así como fue con los búfalos en Estados Unidos, ¿no? Sí. No con el objetivo, digamos, de eliminar a las comunidades indígenas, porque ya la habían eliminado en Chile Central, pero sí con el objetivo de modificar el ecosistema, porque yo soy el dueño y señor de aquí. Claro. Y hago lo que quiero. Entonces las grandes poblaciones disminuyen probablemente hace 400, 300 años. Y las poblaciones más precordilleranas probablemente sí, tiene que ver con la caza, la sobreexplotación de la especie, porque también habían comunidades ganaderas ya hace 200 años en Cajón del Maipo, y lógico que los ganaderos cuando estaban arriba, no tenían nada más que comer y por tanto cazaban guanacos. Yo le preguntaba a varias personas que ya de edad, digamos que sobre 70 años, que eran ganaderos, arrieros, y todos saben cómo es la carne de guanaco. O sea, todos comían guanaco. Porque era algo súper normal. Pero yo creo que ahí es donde de alguna forma se pierde el link, la conexión sobre el estatus de la especie. Y se sigue cazando, y se sigue cazando. Ah, y otra cosa, hace poco me dijeron eso, también había industria zapatera con el cuero de guanaco. Había una empresa asentada en Puente Alto que ocupaba cuero de guanaco para los zapatos. Y también ese era un uso más industrial de la especie, y por tanto, bueno, y ahí con eso la remataste. Remataste la especie. ¿Y qué pasa si una persona dice, ok, se pueden usar herbívoros para regenerar ecosistemas, ¿por qué no utilizar vacas? ¿Por qué no utilizar otros herbívoros? De hecho, nosotros también hemos pensado en utilizar llamas como animal intermedio entre lo que es el guanaco y lo que es la vaca. Porque efectivamente la llama podría tener efectos positivos sobre la vegetación, y manejada correctamente podría tener esos efectos que buscamos del guanaco. El tema es que hay una cuestión cultural aquí, es que nunca estas comunidades han tenido crianza de llama. Si uno va a las regiones del norte, de Atacama, es normal. Atacama, Antofagasta, es súper normal ver comunidades ganaderas de llama y alpaca. Aquí no hay historia. Cuando uno ve llamas desde un auto, aquí como en el sur, es como algo excepcional. Sí. No de es hecho, hay un camino al volcán, hay un caballero que tenía una llama en un restaurante, no sé, en un cerco, un pequeño cerco, y todo el mundo era como, ¡ah, la llama! Sí. Claro, no se ve. Pero, por ejemplo, hay varias cosas. Hay varias cosas que nosotros creemos que la vaca puede tener un efecto negativo. A pesar de que nosotros publicamos un artículo científico y vimos que las vacas tienen un efecto positivo en la regeneración. Muchas veces se le ve a la vaca como el chivo expiatorio para culpar a todos los males de la degradación a la vaca, y manejada bajo ciertos parámetros es buena. Pero por ejemplo, claro, la vaca pesa mucho y tiene unas pezuñas muy filosas, digamos, para el suelo, entonces genera mucha degradación del suelo. Nos genera defecaderos, entonces como que no puede tener ese efecto de regeneración. Y me acabo de acordar un dato. La palma chilena en peligro de extinción, en lugares donde hay palma, un caballero una vez me dijo, la palma está regenerando, no con esas palabras, era un ganadero, pero me dijo, gracias a las bostas de vaca, las palmas siguen germinando. Eso es lo que he observado.
Y claro, y fue como, yo le dije, ¿pero por qué? Sí, pues porque tenía la palma ahí creciendo en la bosta misma, pues. Y claro, pues, si la vaca se come un coquito y no lo tritura y pasa por el tracto digestivo y no le pasa nada al coco, y luego lo defeca, el coco está feliz, pues si tiene nutrientes, tiene humedad, tiene todo y una pequeña lluvia y listo, empieza a regenerar la palma gracias a las vacas. Entonces también, sí, se puede generar un manejo regenerativo con vaca. Pero nosotros también hemos pensado que podría ser con llama, que podría de repente ser con alpaca. También nosotros pensamos en la llama, que es el pariente más cercano del guanaco. Podríamos postular que puede ser un animal transicional hacia una ganadería más sustentable. Pero me imagino caminando por, no sé, la montaña aquí o por algún lugar más natural y ver manadas de guanaco. Sería muy lindo. Sería como un safari. De hecho, los mismos ganaderos, los arrieros y personas del Cajón del Maipo nos han dicho, o sea, mucha gente no está en contra del guanaco, de la reintroducción del guanaco. Porque de repente hay comunidades en otros lados, yo estoy hablando un poco de la configuración socioecológica de donde yo estudio, que es región metropolitana, porque también trabajamos en Alhué, cerca de Alhué. Le hemos preguntado a los viejos, a las viejas, no, pero un animal es bonito, po. Si imagínense cómo yo levantándome y ver el cerro y ver unos guanaquitos súper lindos, súper lindos. Pero no va a funcionar, me dicen. ¿No creen que va a funcionar? No. Dicen, en general, la opinión es como no va a funcionar porque no son de aquí. Son de Argentina, pues a ellos les gusta la pampa. Aquí es muy escabroso, por mí, tanta quebrada. Se va a caer, bueno, no sé, pero no, pues se va a ir. O sea, póngalo aquí. Yo no tengo problema, no, póngalo aquí, pero se le va a ir. Eso es lo que dicen. Nosotros creemos que no se va a ir. Porque, y ustedes han reintroducido guanacos, pues, ¿cierto? Sí. Ya, pues esas eran las preguntas que tenía también. Tenía uno de unos años atrás, ¿cierto? Que habían reintroducido un macho. Sí, no, reintrodujimos 4 machos castrados. ¿Y por qué castrados? Porque nos los regalaron castrados. Era de un criadero que tenía la Universidad Católica, la Facultad de Agronomía, y cerró, y por tanto necesitaba no soltar, pero repartir en algún lado esos guanacos, y nosotros justo estábamos buscando guanacos para hacer este link guanaco-bosque esclerófilo. Y nos pasan 5 guanacos. Y los pusimos en la reserva Altos de Cantillana en media hectárea, y esa media hectárea la dividimos en 4 y íbamos rotando estos 5 guanacos para ver el efecto que tenían los guanacos, particularmente con el espino. ¿Qué ocurrió? Termina el proyecto y empezamos a buscar lugar donde colocarlo, y se escapó uno y lo mató un perro. Un perro una jauría de perros. Lo mató. Claro, yo decía, un guanaco igual es grande, ¿no? Sí. No, pero aún así logran encerrarlo y les muerden las patas y listo. Y los perros igual tienen ese instinto como de lobo, ¿no? De cazar en manada, exacto, de organizarse. Y curiosamente, el guanaco lleva millones de años escapando de un depredador. Un puma. Un puma. Claro. Uno, que es uno solo. Sí. No es una jauría. Entonces no sabe cómo escapar de una jauría. Yo tampoco sabría. Nadie. Por eso también los perros han matado gente. Claro. Y de esos 4 guanacos los llevamos al santuario Cascada del Ánima, y de esos 4 guanacos hubo un conflicto que se tuvo con un predio colindante, y por ese conflicto rompieron una reja y se nos escaparon 3, de los cuales uno vuelve solo. Y otros 2, uno sabemos que fue muerto por perro. Otra vez. Y otro desapareció. Nunca lo encontramos. Entonces los 2 guanacos que tenemos ahora son guanacos que afortunadamente han logrado vivir bastante bien en la vegetación que tenemos ahí en Cascada del Ánima, bosque esclerófilo, comen de todo. Lo hemos visto moverse para arriba, para abajo, cabras de monte. Nosotros pensábamos que no podían pasar por ciertos lugares. Nos hicieron tapita, pasaron vivito y coleando. Y ahí nos damos cuenta de que de alguna forma igual menospreciamos la capacidad del guanaco de moverse. Claro.
No, se cagó de la risa en nuestra cara y se movió por donde quiso. Y hasta el momento lo estamos monitorando por cámaras trampa. Y también por los defecaderos, porque donde hay defecaderos frescos, donde sabemos que andan por ahí. ¿Y por ahí andan pumas también? También andan pumas, sí. Hemos sacado fotos de cámaras trampas de pumas, pero yo creo que pasa eso. Uno, es que son grandes, y dos, es que el puma no cacha. No sabe cómo hincarle el diente, literal, a este bicho que nunca ha visto en su vida. Quizás tiene que reaprenderlo. Claro. Sí. O sea, por eso nosotros creemos que la reintroducción de guanaco, después de un periodo, no sé, 10 años, quizás 20 años, vamos a empezar a ver depredación de puma por perro. O sea, de guanaco por puma. Porque va a empezar a aprender. Y va a empezar a entender el movimiento. Van a nacer chulengos. Los chulengos son los bebés guanacos. Van a empezar a nacer chulengos y quizás alguno de ellos va a ser cazado por puma. Y ahí uno de alguna forma es parte de la retrófica. Claro. Se restablecen los equilibrios degradados. Pero creemos que amerita tiempo para que el guanaco reconozca a esta presa nunca antes vista en la generación de esos pumas que hoy en día viven ahí. Claro, todo esto son procesos de largo plazo, no se va a ver todo al tiro, los resultados. No, para nada, para nada. O sea, de hecho, la misma reintroducción, nosotros ya llevamos 2, 3, 4 años planificando la reintroducción, el cerco, cómo hacer el cerco. Por ejemplo, SAC nos pide 1,8 metros de cerco, nosotros hicimos un cerco de 4 metros, todo con el objetivo de salvaguardar, digamos, los individuos que coloquemos dentro del cerco para que se reproduzcan, para que después liberemos esos guanacos que están ahí. Hay que trabajar con las comunidades locales, hay que trabajar con ellos, hay que avisarles, hay que ver qué es lo que piensan ellos, si ellos creen que es algo malo, trabajar con ellos para ver cómo es posible arreglar esas cosas malas que ellos creen que va a pasar, porque esto tiene que ser con las comunidades locales, o si no, no va a funcionar. Sí. ¿Sabes quién dijo eso? La primatóloga Jane Goodall, que estaba buscando proteger a los chimpancés. Y se dio cuenta de que si no trabajaba con las comunidades locales no lo iba a lograr nunca. Claro. O sea, hay cientos de papers que hablan de que la conservación no es efectiva si no se hace con las comunidades locales o indígenas. Es toda una línea de investigación de la cual yo soy parte, que trata de investigar cómo es posible coproducir acciones de conservación con las comunidades locales y con las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta los conservacionistas, los ecólogos de la biología de la conservación, que reintroducir animales, replantar plantas, no servía mucho porque después llegaba el vecino y talábamos esto y matábamos al animal. Claro. Entonces, no es efectiva. No es efectiva. No es que queramos agregarle más pelo a la sopa, es que la sopa ya tiene muchos pelos. Es una sopa de pelos. Sí. Y hay que empezar a entender cada una de esas hebras, y eso se hace con las comunidades locales. Las comunidades locales también llevan muchos años ahí viviendo, entonces saben muchas cosas que los biólogos no saben. Sí. Y eso también tiene que ver con bajarle un poquitito la pretensión de que por ser biólogo y por ser científico sé mucho más de ti que ni siquiera sabes leer o que ni siquiera te has metido en una biblioteca, que un poco la arrogancia científica, sino que más bien tiene que ver con, mira, yo sé esto, pero tú sabes otra cosa. Complementemos los saberes. Y ahí uno empieza realmente a entender cómo es posible hacer acciones de conservación que sean más duraderas, que realmente ayuden y que no sean de papel. Como un poco estas acciones de mitigación y compensaciones, como plantamos 25.000 quillayes. Sí, pues, pero los plantaste en fila, a una distancia de 3 metros cada uno. Esa cuestión es un monocultivo, no es un ecosistema viable. Sí. ¿De qué sirve? Justamente pensé en eso, pues dije, o sea, está bien el plantar árboles y todo, también hay que ver cómo, dónde, cómo se hace el seguimiento y todo eso, pero no solo va por plantar árboles, pues unas opciones son estas como utilizar a jardineros naturales, como habías dicho, como el guanaco, otras especies. Wow. O sea, claro, la idea en definitiva que nosotros estamos postulando es... está muy de moda este concepto, más desde el lado ingenieril y todo, pero generar una solución basada en la naturaleza. Es como, yo he visto memes así como,
hagamos un sistema sofisticado que tome la luz solar y genera oxígeno donde hay mucha contaminación. Planta árboles. Es un árbol. Planta árboles. Sí. Como, Sí. bueno, hagamos un sistema sofisticado donde arrendamos una avioneta y hacemos lluvia de semilla y la avioneta nos sale 25 millones el día y reintroduce un guanaco. Claro. Es que Y te hace la pega sola. claro, y uno yendo por el lado académico, ¿no? A veces tiende a pensar todo muy complicado y a veces las respuestas son más simples. Yo justo hoy día vi un reportaje donde hablaba de la salud mental de las personas y decía, en muchos lugares están descubriendo que para mejorar la salud mental de la sociedad tienes que permitir que las personas conversen. Eso es dejar que la gente converse, que comparta sus preocupaciones, que Sí. es obvio. Sí, no. Yo creo que se vino a la mente otra cosa muy parecida, en términos más académicos. Pero me pasa con mis compañeros antropólogos, porque es como, oye, el tremendo artículo científico en Nature, la conservación efectiva se hace conversando con las comunidades locales. Y es como, amigo, Levi-Strauss lo hizo en 1940, 1950, y Descolar lo hizo en el 70, en los 80. Bueno, hay que conversar con la comunidad para entender cómo se relacionan con la naturaleza, Claro. si es que eso es lo que te interesa. Sí. Entonces, como uno inventando la piedra, pues, ¿cachai? Y eso pasa porque en general no colaboramos. Pues. Esto que te decía anteriormente, es como el guanacólogo está ahí, el plantólogo está en otro lado, en otra habitación, no conversan, no salen, no se miran al ojo, no hacen un conversatorio, un simposio, un seminario. No, pues porque uno aquí, esto es, y Sí. punto. Yo estudio la uña del guanaco en Chile Central. Sí. Y bueno, y ese menosprecio hacia personas que, por ejemplo, no saben leer y escribir y que tienen otros conocimientos profundos que ni te imaginas. Po. Es lo que me pasa a mí cuando yo voy al Cajón del Maipo y converso con viejos y con viejas y es como me empiezan a dar una cátedra de botánica. O sea, nosotros Sí. tenemos un aliado de la conservación, un arriero en Alhué, que siempre que vamos para allá conversamos con él porque nos hace cabalgata, nos lleva a algunos lugares que siempre queremos visitar con harta biodiversidad. Y olvídate, po. Onda, esta planta sirve para esto, está resfriado, esta planta para esto, tiene alergia, esta planta es para esto otro. Sí. Y así. Pero es impresionante, yo agarrándome la cabeza, es como, ¿dónde hizo el doctorado en botánica? Y es un arriero. Sí. Y es como, bueno, conversemos con esos conocimientos. Sí. Yo sé que no todos los arrieros y ganaderos son iguales. Hay arrieros y ganaderos que están matando pumas y que están matando cóndores. Y ok, eso hay que pararlo. Pero también hay que conversar y darle la oportunidad a aquellos que tienen cierto grado de conexión con la naturaleza, trabajar con ellos, una discriminación positiva. Hagamos un proyecto de investigación. Veamos cómo es posible a estos ganaderos generarle mayores herramientas para que puedan seguir haciendo sus actividades y de pasadita están ayudando a la conservación y a la restauración socioecológica. Eso es restauración socioecológica, de alguna forma. Porque por eso nosotros hablamos de restauración socioecológica, porque uno no puede hacer restauración ecológica sin hacer restauración social, de ese tejido de entramado de relaciones humano-naturaleza. Y por tanto, ¿la restauración es socioecológica o no es? Bueno, o sea, claro, restauración no es solo de los bosques, de los ecosistemas naturales que uno ve, es restauración del humano, de la sociedad, del tejido, como habías dicho. Claro. Es muy difícil entender que yo voy a plantar muchos árboles en un lugar donde la gente comúnmente pone vaca, que ese proyecto va a tener un buen futuro. Se va a sustentar por sí solo. Es imposible. Entonces, como que hay que empezar a entender. Yo hace poco fui a terreno el sábado y tuve la oportunidad de estar. Nada más que eso. De estar con un ganadero que hicieron un cambio de ganado en un fondo. De la veranada a la invernada. Y yo estuve. Y tenía señal de celular, así que igual podía ver el WhatsApp, pero no tenía ganas de ver el celular. No sé, estaba en modo trabajo también. Y estuve. Y escuché lo que conversaban y hablé y de repente me interesaba algo y obviamente conversaba y de repente estuve solo porque los viejos fueron a buscar las vacas. Entonces las van a buscar por los cerros y todo y me quedé solo.
Ya, pues, y me puse a escribir todo lo que había, lo que era para mí interesante, lo que habíamos escuchado, un poco etnográfico, el cuaderno etnográfico. Y después volvieron y después me quedé ahí, cagado de frío, porque está haciendo frío en la cordillera en esta fecha. Y resulta que saqué una cantidad de datos que era como impresionante, cómo los ganaderos de alguna forma tienen cierta conexión. Insisto, no es idolatrar y decir que son conservacionistas, porque también se echan la naturaleza. Sí, pero trabajemos con lo bueno y lo malo. Sí. Entendámonos. No son salvajes que andan con un lanzallamas tirando. No, Son personas que han hecho su actividad por 200 años y la siguen haciendo de manera cultural porque ni siquiera les da rédito económico. No sacan plata de ahí. Pero porque su bisabuelo lo hacía, su tatarabuelo lo hacía, su abuelo, su papá lo hacía, y pues yo lo hago y hacer, y porque para mí la cordillera es algo importante, y empezáis a ver, chuta, este personaje parece que también le interesa la cordillera. Veamos cómo es posible llegar a un punto en el cual reintroduzcamos guanaco, en la cual restauremos los ecosistemas, y también él puede hacer algo, quizás nos puede ayudar. Y eso es difícil, es muy difícil, pero se puede lograr. O por lo menos esa es mi esperanza. Digamos, no es el camino fácil, por cierto. No. Por eso me imagino mucha gente no lo toma. O sea, un camino fácil sería decir, voy a plantar 100 árboles y listo. Y después me lavo las manos y plante 100 árboles. Claro. Pero es un poco más fácil eso. Sí. De hecho, hay cifras que de las mineras con sus mecanismos de compensación. Lo que digo, 5.000, 10.000. Y sí, pues monitorearlo a los 10 años. El 99% de esos árboles van a estar muertos. Claro. 90, 80. Esas son como las cifras más o menos que se mueven. 80%, 60%. Ya, pero como, ¿por qué tantos millones en eso y no en plantar 1.000 quillay? Y la otra plata, dedícala a entender cómo es posible que esos quillay sobrevivan, porque tenéis vecinos, vecinas, tenéis personas que, no sé, pues que son apicultores, te pueden ayudar. Hay otros vecinos que son, de repente, sí, tienen sus caballos, ya, pero no me los meta por aquí y yo transo a este otro lado. Perfecto. Y así. Y claro, pues eso implica conocer, eso implica tiempo. No son cifras. No es atractivo decir 1.000 quillay versus 25.000 quillay. Claro, también está eso, pues, el querer ver los números después. Eso lo hablábamos con la chica de Fundación El Árbol, que nos decía, muchos proyectos tienen que demostrar resultados, ¿no? Y tienen que hablar de números, y de hectáreas, y de millones, árboles, personas, no sé. Y no son realmente muchas veces los que logran un cambio real. Muchas veces los proyectos que logran un cambio real, los resultados no son tan visibles, tan posibles de contar. No, y no son cuantificables. Claro. Sí. Está porque bueno, yo vengo de una disciplina muy de lo cuantitativo. El número, la diferencia significativa, la prueba estadística, etcétera. Y de repente es como muy bonito tu diferencia significativa entre control y tratamiento A y tratamiento B. Pero eso realmente como que tiene un impacto a la hora de entender cómo ejecutar acciones de conservación o restauración. No sé. Entonces como que, ¿y por qué no darse el tiempo de buscar aquello? Bueno, en parte porque hay carencia disciplinaria. O sea, el biólogo no es antropólogo, el sociólogo no es biólogo, no es geógrafo, el geógrafo no es biólogo, no es antropólogo. Entonces como... Yo creo que ahí uno empieza a darse cuenta que, a propósito de lo que decías tú anteriormente, entonces conversemos. Mirémoslo a los ojos. Como volvamos a esas prácticas de antaño sofisticadas de conversar. Y parte del esfuerzo que yo he hecho particularmente con respecto a la restauración socioecológica tiene que ver con generar instancias de conversación. Que muchas veces la gente lo puede considerar como una pérdida de tiempo, ¿no? Siendo que no lo es. A mí me encanta decirle a los ecólogos que el resultado más potente puede ser tomarse un mate con el viejo. Sí. Y ahí como me encanta que pongan una cara deforme, así. El ecólogo cuantitativo, así. Porque es como, sí, porque eso es un resultado. Pero ¿cómo? Yo en mi tesis de magíster puse citas de lo que me dijeron las personas, así como qué es lo que implicaba el manejo de ganado, por qué el manejo lo ponían aquí o allá. Me pasaba una cosa muy curiosa con mi tesis de magíster. Querían tener más ganado,
pero tener más ganado implicaba tener más praderas, no más bosque. Pero no se echaban en el bosque. Entonces yo siempre les hacía la pregunta a los propietarios de ahí, así como, le pongo un caso hipotético. Usted le da INDAP plata para comprarse 100 vacas, pero necesita más pradera y por tanto se tiene que echar el bosque. ¿Lo hace? ¿Pero cómo me voy a echar el bosque? No, pues si no puedo echarme el bosque. ¿Pero cómo? No, si tiene más vacas, pues. No, pues si el bosque. ¿Y dónde sacó leña? Y ahí fue como, ya, tiene una utilidad. Entonces como que, ya, perfecto. Y todo eso tomándose un mate. Claro. Y esas citas no me dejaron ponerlas en mi tesis de magíster porque eran, no, pues esa información de una persona. Una persona no es un n igual 1. Yo necesito un n igual 49, 100, 200. Claro. Ahí sí. Y no, por lo cual podría ser muchas veces combinable con lo cuanti y ser súper potente en términos de datos. Yo me quedé ahí. Estaban haciendo asado, yo soy vegetariano, me hacían huevón, así como, gracias, no, estoy bien. Estaba con un hambre, porque había un sándwich nomás. Sí. Pero es como, no. ¿Y ahí? Claro, estaba pensando que si bien es verdad, ¿no? Personas locales, arrieros, ganaderos, quien sea, es cierto, no es que sean todos conservacionistas, ni también hacen prácticas que pueden ser cuestionables o cazan o pueden haber matado a un puma o qué sé yo. Pero sí el hecho de una persona que vive bien en contacto con la naturaleza o el orden natural, como le llama uno de nuestros invitados, hace que tenga la noción de que igual depende del agua, su vida, depende del bosque, como él dijo, para la leña, depende de la montaña. Entonces igual lleva a que hayan prácticas de protección en pos de ese entorno del que dependen, pues. Sí, de una u otra manera. Claro, y es porque existe esa conexión pues, de las comunidades locales. No así como en la ciudad, donde uno se le olvida que mi agua depende del glaciar. Pues se me olvida. Que es como esa pregunta que una vez se le hizo, yo vi un estudio en Estados Unidos que se le hizo a los niños y niñas. ¿De dónde venía la comida? Del supermercado. Sí. Y es como, si no le enseñamos a los niños y niñas de que el alimento viene de la tierra y no sé, plantemos en un macetero, planta un tomate, como que se pierde esa noción y perdiste esa conexión completamente. Entonces, ¿qué es lo que me pasa con los ganaderos de repente? Que pueden ser salvajes, no sé, por aquí, por allá, alguno puede ser más, pero de repente me pongo a conversar con ellos y resulta que me dicen una historia de unos calibres así como total y absolutamente el viejo en armonía con la naturaleza. Sí, pero también me pone vaca, ya, sí, está bien. Pero por otro lado, como que me dice como que si la cordillera tiene que mantenerse así y la cordillera lo es todo para mí. Yo jamás podría vivir en la ciudad. Mira esta libertad. Esta libertad no se tiene en ningún otro lugar que en la cordillera. Es como, chuta, esta cuestión es pura armonía con el lugar. Insisto, y hay que trabajar este tipo de cosas, pero resulta que es como la contraposición, la familia urbana que se va a comprar su parcerita al lado del bosque nativo porque quiere estar en contacto con la naturaleza y resulta que viene uno de los ganaderos y me dice que tiene problemas para poner sus vacas en un lugar porque se empezaron a colocar condominios de alto calibre y de alto precio y una señora había llamado al SAC que cómo es posible que había un puma cerca de su casa, que por favor lo sacaran. Y esto que hay como... ¡No! Yo pienso en el puma pensando, sáquenme a esta señora, sí, por favor, claro. Está en mi territorio. Al SAC pumístico, sí. Que se saque a ese animal homo sapiens de ese lugar. Claro, entonces como te fuiste a Pirque a construirte una parcela con la tonta piscina, cuando no hay agua, ya, pero dale, construyete la parcela. Y más encima venía a reclamar por el puma. Que conocí un caso muy similar en el Parque Nacional Iguazú, en Argentina. Hubo una familia que se topó con un puma y se cerró ese sendero porque había una familia pumas por ahí, entonces igual podría ser por precaución, pero esa familia, el caballero, fue a reclamar a Parques Nacionales que cómo es posible que hubiera un puma en ese lugar. Y ese es el nivel de desconexión fuerte que tenemos. Sí, vos, que nos gusta mirar la vida salvaje desde lejos, pero no que se venga a meter a nuestro patio. Claro.
pero de lejito. Sí. Que es un poco el modelo de parques nacionales que hoy en día También. domina. O sea, Sí. también no se trata de que esa gente es pesada, simple desconocimiento, pero también un modelo cultural en torno a que la naturaleza está fuera de nosotros y por tanto está en rejas, encapsulada, porque hubo un modelo de conservación en donde se instauró el primer parque nacional llamado Parque Nacional Yellowstone y a partir de ahí hagamos todo lo mismo. Y por tanto, todos tenemos que hacer parque nacional. Listo, y está solucionado el problema de la conservación. Yo creo que el servicio de biodiversidad y áreas protegidas es un avance en el sentido de que es un servicio que vela por la biodiversidad tanto dentro como fuera de áreas protegidas, que es la idea. Claro. No porque el puma esté fuera de un parque nacional, entonces no nos tenemos que hacer cargo de él o no nos tenemos que cuidar de cuidarlo. Tenemos que hacernos cargo de los pudúes, tenemos que hacernos cargo del zorro chilla, del guanaco que está empezando a recuperarse en algunos lados, a pesar de que no esté en parques nacionales. Claro, y eso es que implica eso- entender que hay una combinación de naturaleza humanos más fluida. O sea, uno tiene que ser responsable por las áreas naturales, ya sea que estés en un parque nacional o fuera de él. Que también me molesta eso de que se convierte como en la excusa de muchos proyectos que dicen, sí, pero es que yo no estoy en un área protegida. Eso no quiere decir que puedes hacer lo que quieras, entonces. Claro. Es súper extraño esa forma de verlo. Sí, y lo otro también es como este modelo que se debería apuntar y que tiene que ver con este es un concepto que se ocupa en algunas partes de Europa, pero este paisaje de conservación es como un paisaje múltiple, con múltiple uso, que hay un área protegida, pero que también hay otra área alrededor de esas áreas protegidas que hay que cuidar, que se puede hacer uso, pero menor, bajo ciertas reglas, y que fuera de eso sí se pueden hacer otras cosas de mayor impacto, pero de alguna forma lo que permite eso es que la diversidad biológica pase de un lado a otro de manera mucho más fluida de lo que está haciendo. Hoy en día tenemos dividido al país en dos por una carretera llamada la carretera 5 Sur, 5 Norte, y por tanto, animal que pase por ahí va a ser casi que probablemente atropellado. No tenemos pasos de fauna. El primer paso de fauna que se va a crear, que lo celebro, es la expansión de la carretera en Chiloé, de la Ruta 5, Sí. pero es uno. Bienvenido, pero hay que construir un poco más, no sé, yo siempre paso por las Chilcas cuando voy hacia el norte. Yo estoy seguro que ahí pasa una infinidad de fauna. Porque es una zona muy salvaje también cuando se llega al túnel, el Melón. Es un bosque esclerófilo, pero hermosísimo. Y no hay pasos de fauna. Claro, está el túnel y por arriba del cerro ahí podrían estar pasando. Pero fuera de ello, se acabó. Es el único. Entonces esas cuestiones como que yo creo que hablan de esta desconexión humano-naturaleza en donde la naturaleza está en una vitrina. La voy a ver, la voy a visitar y después luego vuelvo a mi ciudad, Sí. que es otro lado, y no hay conexión entre aquello. Son paisajes que, bueno, esto es una cuestión más cultural, ¿sí? Tiene que ver con la división cultura-naturaleza. O sea, es como que hay que integrar muchas formas de vida, animales, humanos, integrar todo, pues, ¿no? Y de alguna forma entender de que la naturaleza no tiene su utilidad por el hecho de que directamente ocupo esa biodiversidad, sino que también por otras cosas que todavía también no sabemos. Este principio precautorio de entender, nadie sabía que el guanaco cumplía un rol en el ecosistema mediterráneo de Chile Central. Y entonces lo matábamos nomás porque no sirve para nada. Resulta que fertiliza suelo, resulta que conecta poblaciones de vegetación, resulta que si soy apicultor me da mayores flores porque va a haber más cantidad de árboles, resulta que si soy un ganadero me va a dar más talaje, más pasto porque hay más sombra y por tanto hay más humedad y por tanto hay crecimiento de herbácea. O sea, una serie de impactos que no lo sabemos porque la ciencia sigue avanzando, pero no lo sabe todo, de eso se trata. Entonces como que no lo vemos, no nos sirve, listo. Una lógica muy neoliberal también, en términos de aquello que no nos sirve, lo desplazamos o derechamente nos olvidamos de ella.
Y lo que hay que empezar a entender es que muchas de las cosas que están a nuestro alrededor cumplen un rol, tienen una función. Los animales que evolucionaron en este ecosistema tienen un rol particular. Y no solo el guanaco, ojalá descubramos que otros animales también trabajamos con Degu. El Degu genera túneles en el ecosistema y deja semillas en su guarida. Es como un roedor, ¿no? Sí, es un roedor. Y después también esas semillas germinan, porque se le olvida. Muchas de las semillas que guardan se le olvida. Y esas semillas después pueden germinar. Y no nos sirve el Degu porque todavía no encontramos la utilidad. Claro. Entonces, O sea, de ahí viene porque uno se pregunta, ¿y qué me importa que desaparezca una especie? Ya sea un insecto, una bacteria o lo que sea, un hongo, claro. una planta, un animal pequeño. Bueno, es que a veces uno no sabe también y bueno, también porque tiene un valor intrínseco, pero también por todo lo que dices tú. Claro. Bueno, ahí tiene que ver todo eso con el valor de la naturaleza, que un poco esta línea de investigación que trata de entender el valor intrínseco, instrumental y relacional. Y nos damos cuenta que de repente sí hay mucho valor intrínseco, pero hay aspectos que son más relacionales en torno a esta interacción que yo tengo con la naturaleza. Y que también son súper valorables, o sea, no solo valorables, también incluso tienen impacto instrumentales a la hora de utilizar esa especie. Se demoniza mucho el uso instrumental de la naturaleza y bienvenido sea, hace 300.000 años que ocupamos la naturaleza con fines instrumentales, o sea, está bien que lo ocupen. Incluso hay veces en que si lo ocupan de una manera sustentable, puede que incluso lo valoren mucho más. Claro. Pero claro, entender que hay múltiples valores de la naturaleza y que esos valores son esenciales a la hora de proteger y conservar y restaurar los ecosistemas. Me gusta el gato que va a aparecer mucho en el video. ¿Cómo se llamaba? Pasito. Pasito. El Pasito. Quien pague Patreon va a ver a Pasito en el video. Bueno, me ha hecho pensar en muchas cosas. Pero igual pensaba, en este caso de que seas exitoso y reintroduzcas un montón de guanacos, por ejemplo, me imagino, ¿no? Cientos de guanacos por aquí caminando, van a empezar a aparecer todos estos como conflictos con actividades humanas como que hayan atropellos, por ejemplo, ataques de perro o quizás otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es un poco las amenazas que nosotros tenemos que empezar a evaluar ahora al reintroducir guanaco en un lugar, en una matriz antrópica, en un lugar donde hay mucho uso por parte de los humanos, de las comunidades locales. Y por eso hago mucho hincapié en que los proyectos tienen que ser coproducidos con las comunidades locales, porque la literatura científica lo está diciendo así, porque lo descubrimos y porque es una cuestión también de lógica básica, no sé, de conversar con tu vecino, porque si no vas a tener conflicto. Entonces, sin lugar a dudas que se tiene que trabajar con, por ejemplo, el tema del tránsito, con lomos de toro, con aviso de que hay guanaco. Se está haciendo un trabajo súper lindo ahí de un par de personas que sigo por Instagram nomás, pero como de Lento por la Fauna. Empezar a trabajar con la caza furtiva. El guanaco tiene un valor económico, monetario, puro y duro, y hay que trabajar en contra de eso, de que eso no sea tan valorable como el hecho de conservarlo y de... Más vale un guanaco vivo que uno, Exacto. que uno muerto. Claro, que eso sea la frase de oro, digamos. Y así, y por qué no después pensar en que quizás se puede utilizar el guanaco mediante usos no letales, como por ejemplo las fibras del guanaco. En Argentina, yo he conversado con colegas de Argentina que ya tienen archirrequete contra mapeado la metodología de cómo arrear guanacos. Y saben que el guanaco se tiene que manejar en no más de 5 minutos, porque si no hay riesgo de que se muera. Se le saca la lana del pecho, que es la fibra más valiosa, digamos, del guanaco, y luego se suelta a un lugar donde está el resto de los guanacos, después se suelta a otro más grande y después se sueltan a la vida silvestre. Entonces se puede ocupar el guanaco de esa forma.
¿por qué no pensar que en el futuro sí vamos a poder tener las metodologías y las personas que quieran trabajar en esos lugares, que quieran volver al campo, que quieran trabajar sustentablemente con especies y comenzar a valorar la presencia del guanaco por el hecho de que esté ahí vivo? Y se convierta también como un símbolo más de la fauna chilena, ¿no? Claro. Porque en el colegio no sé si aprendí mucho del guanaco. Yo me acuerdo de haberlo visto en alguna granja, un zoológico, y que escupía y uno se reía porque nos Sí, escupía. pues tiene esta fama de escupidor que a mí una vez me llegó una mínima partícula de guanaco y ni se los cuento. Un olor, pero asquerosísimo, verde, un verde radioactivo, por la rumia que hacen, y me llegó y lo olí. Menos mal que no me llegó en la cara o en cualquier otra parte. Y eso igual lo hacen por una cuestión territorial, sí, por ejemplo. Territorial. Sí, es para marcar el territorio y cuando hay batallas, digamos, Ahora estamos, de hecho, haciendo un proyecto de investigación con Defecadero y andábamos cosechando fecas de guanaco por todos lados. Los cosechadores profesionales de caca. Y llegamos lógicamente, al Zoológico Nacional, al Parque Met. Y estamos recolectando fecas. Ya llevamos 70 sacos de fecas de guanaco. Y ahí vemos cómo los guanacos se tiran escupos. O sea, hay uno que lo miró feo y... ya ahí se van. Claro, sí. Pero hay que darse cuenta, para las personas que no estudian biología y todo eso, de que son más que solo escupidores. No, totalmente. Ocupa una pequeña parte de la personalidad. Claro. Pero a mí lo que me llama la atención es lo impresionantemente carismático que es el guanaco. Ahí tengo arriba un guanaco de fieltro. Sí. Y nada, el solo hecho de tener esa figurita de alguna forma ya genera mucha ternura. Cuando estaban en la reserva Altos de Cantillana se podían ver desde el camino aledaño y la gente, nada, sacándole fotos y toda la cuestión. Nosotros tenemos mucha esperanza de que algún día vamos a hacer un corpóreo de guanaco. ¿Un corpóreo? Un corpóreo, y nos vamos a disfrazar de guanaco. Así como el corpóreo de Segurito y de esos monos, claro, disfraces, sí, digo, de cuerpo completo. Nosotros queremos un corpóreo de guanaco. ¿O cómo fue el de la cuestión de deportiva aquí, el 7 colores, el FIU? Que se convirtió en un símbolo. Claro, también. un símbolo. Nosotros queremos que el guanaco se convierta en un símbolo. Y ya tenemos una figurita de guanaco, de hecho. Tenemos ahí una figura que nos hizo Plastivida, la Ceci. Y hizo con plasticina una figura de guanaco con jardinera. Con jardinera. Tío. Y ya tenemos el modelo. El prototipo va a ser el guanaco jardinero natural, digamos. Es que realmente la cara del guanaco es muy linda. La estoy mirando y tiene unos ojos súper grandotes que te miran. Es tiernísimo el bicho. Y de repente cuando está echado y se revuelca en la tierra, súper tierno también, con este cuello largo también que tiene y que se le ve la rumia cuando se devuelve a la boca y después se baja de nuevo y está ahí. No, un animal fascinante. Yo tengo una amiga, digamos, periodista, la Paula, que una vez me decía que era curioso que los objetos de estudio se parecían a los investigadores que lo estudiaban y me decían que yo me parecía al guanaco por la libertad y todo. Medio leseando, pero claro, después yo he pensado, es como, igual me gusta mucho la cordillera, me gusta mucho subir cerros, todo, y como que siento que el guanaco disfruta mucho de eso, como quizás quizás mi vida pasada fui guanaco. Pero de todas maneras, que cuando uno se mete mucho en un tema y estudia algo y lo observas, nosotros cuando estábamos persiguiendo monos en la selva éramos unos monos después, po. ¿Sí? Entonces, no, de verdad que es cierto, que te vas convirtiendo en eso. Claro. A mí me llama mucho la atención esa capacidad de andar por múltiples geografías. Y que no pasa nada. Y que esté desde el norte hasta el sur y está en otros países también, por cierto. Está en Perú, Argentina. Está en Bolivia, está en Argentina. Mucho. Y desde la Patagonia hasta el norte, eso es impresionante. Claro. Sí, una vez una persona que cuando teníamos los guanacos en Altos de Cantillana me dijo, encuentro súper irresponsable, ¿cómo tienen a los guanacos ahí? Y yo, ¿por qué? Yo no veo ningún techo. Nada que los proteja. O sea, ¿cómo es posible que los tengan ahí en la intemperie?
Y yo así como respiré hondo. Y dije, señora, los guanacos están en el desierto de Atacama, donde hacen menos 40 grados en la noche y 35 grados en el día. Están en Patagonia, donde hay ventisca, viento blanco, con menos 40 De grados, 100 menos kilómetros 30 por hora. de 100 kilómetros. Aquí están guaguitos, están felices. O sea, ojalá no los saquemos nunca de aquí. Y me quedo mirando así. Ya. Sí, pues que tendemos, especialmente cuando los vemos como mascotas, los animales los tratamos como... Sí, lo mascoteó. Mascoteó el guanaco. No voy a decir lo que he visto que hacen con perros y que los meten en coche. Sí. Casi no sé qué más le hacen. Sí. A Pasito no lo metió yo en el coche. No soy el loco de los gatos. Yo creo que en el futuro va a haber perros que no saben caminar, porque no los llevan en brazos a todos lados y los meten en el coche y no van a saber caminar. Brigio. Sí, pero el guanaco tiene una resistencia ahí a todos los climas, así que aquí está Muy bueno. guaguito. Tengo una buena nueva apreciación por el guanaco que no tenía antes. Muy lindo. Sí. Y bueno, este rol también que estaba poco divulgado del guanaco jardinero natural se puede extender a muchos otros animales. Yo me empecé a dar cuenta de que hay otros animales que se están investigando en otros lugares del planeta y empecé a leer bibliografía. Los monos son considerados jardineros naturales. Los chimpancés son considerados jardineros naturales. Después vamos a la sabana africana y tenemos al elefante africano, el elefante de bosque, porque hay dos, creo, subespecies. El elefante africano de bosque, de selva, está considerado un jardinero natural. O sea, nos empezamos a dar cuenta que al final son los grandes herbívoros los que en definitiva tienen este rol de restaurar los bosques y ecosistemas en general. El guanaco es uno de ellos. Y cumple ese rol. El tema es que hay que empezar a entender cómo, con qué especie, de qué forma, en qué velocidad, etc. Y siempre considerando también el hecho de que lleva años de adaptación en este lugar. Pues, o sea, creo que la solución no es traer un elefante aquí a Chile a que sea un jardinero natural. Claro. Pues, O sea, de hecho, ojo, habían gonfoterios, que eran los mamuts de acá. Es cierto, Entonces, es cierto. y un poco lo que, volviendo a este caso de esta persona que me decía, un herbívoro que recupera las plantas. Oye, pero si estaba el paleolama, que era como 3-4 veces el tamaño del guanaco. Estaban los gonfoterios que pesaban 1 tonelada o más. Estaban los caballos americanos. O sea, era todo un ensamble de herbívoros que posteriormente se extinguieron y lo único que queda es el guanaco. Claramente alguna función tendrá el guanaco entonces, para recuperar y para tener ese rol que tenían el resto del ensamble de herbívoros, que raya para la suma no degradaban en un ecosistema, todo lo contrario, lo mantenían. Muy bacán. Y pucha, se nos está acabando el tiempo porque estamos limitados hoy día, lo siento, porque está muy entretenida la conversación y hemos hablado de muchos aspectos pues, del guanaco. Me quedo con dudas quizás, pero te las puedo hacer una próxima vez también. Aunque no sé si hay algo importante que no hayas mencionado, que quisieras mencionar. Yo creo que, así como a modo de conclusión, entender que los ecosistemas están en peligro. Gran parte de los ecosistemas de Chile están en peligro. Particularmente el bosque esclerófilo es el ecosistema más amenazado de Chile. Es absolutamente el ecosistema más amenazado de Chile y que por tanto hay que empezar a movernos ahora ya con distintas alternativas y formas de poder trabajar con las comunidades locales y con los ecosistemas para recuperarlo. La urgencia es para ahora, para ayer. Así que de alguna forma, bienvenidos todos aquellos que están investigando desde distintas perspectivas la relación que existe entre los ecosistemas y la naturaleza, en un lugar, ojo, en donde está el 70% de la población de Chile. Sí, pues. Y solo la región metropolitana está el 40% de la población de Chile. Esa es la configuración en la cual tenemos que trabajar. Por tanto, aunque no lo queramos, queridísimos ecólogos y ecólogas, aunque no lo queramos, tenemos que trabajar con las comunidades locales mano a mano. Y también entender que las actividades que ellos hacen no son generalmente las actividades que han degradado hoy en día, que están degradando, son otros forzantes históricos. Quizás antes tenían miles de cabezas de ganado, hoy en día no hay.
cabezas de ganado como las que habían principios de 1900, quizás 1950. Entonces como que sacarse también esa idea de que la vaca es la mala, de que las comunidades locales siempre degradan. Las que degradan son probablemente las mineras, Anglo American ahí arriba con bronce integrado que quiere expandirse por debajo de Santuario Hierba Loca. Son esos los proyectos que también están queriendo prospectar en Cajón del Maipo. Son esos los proyectos que podrían degradar la cordillera. El resto de las comunidades locales hay que trabajar con ellas. Claro, Y se hay trabaja que- en conjunto. Exacto, y hay que hacer restauración socioecológica. Restauración socioecológica o muerte. O si no, será el fin. Sí. Me gusta mucho. Sí, contesta muchas preguntas que tenía al respecto. Bacán, gracias Matías. De nada. Muchas gracias. gracias por la invitación. A Sí, ustedes. felices y te podemos invitar cuando quieras para conversar más. Sí, feliz de conversar otros temas. Y tenemos un regalo para ti de nuestro colaborador Karun, que no sé si los conoces, son Sí, los anteojos, bien, Oh, buenísima. hechos de materiales reciclados, puede ser de metales reciclados o de plásticos reciclados, Bacán. recolectados muchas veces en las playas, con un Claro. pago justo a las comunidades, con trazabilidad. Bacán. Genial. Muchas gracias. Ojalá te gusten. Sí, los voy a ocupar. De hecho, los míos ya están como medio rotitos y los pego con scotch, algo Buena. así. Así que Sí. sí, Bien. los tengo. Muchas gracias. Gracias Karun y gracias Matías Guerrero. Y gracias Guanacos. Y gracias, Pasito. Y Pasito. Sí. Por suerte no se comió los cables. Quiso comerse los cables. Sí. Estaba ahí. Bueno. ¿Y el otro cómo se llama? Queremos agradecer a nuestro colaborador Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Patagonia apoya proyectos ambientalistas en muchos países y nos apoyaron con una donación de ropita, que nos faltaba mucho. Sí, yo recibí una parca, alcé unos pantalones y otras cositas. Están hechos de manera responsable, con materiales reciclados, asegurándose de que se le pagaron un sueldo justo a quienes fabricaron las prendas. Esto se conoce como Fair Trade. Esta donación nos va a ayudar mucho en los viajes que hacemos con el SEBA y también a pasar el duro invierno de Pucón. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Patagonia. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.